Buenas noches y saludos cordiales a todos los amigos televidentes que siempre esperan su espacio The Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro. Y como todos los viernes, esta noche acompañado del doctor Julián Carreño, en los cuales vamos a tratar de Forum Salud. Buenas noches, Julián. Sí, buenas noches, Smelling. Hoy con un tema súper interesante. Primero, darle las gracias a los amables televidentes que cada viernes ya nos sintonizan. Un tema que me motiva, que me emociona, y es la prevención cardiovascular. Cómo yo evito enfermarme del corazón y otras enfermedades cardiovasculares. Y cómo están asociadas, ya en una segunda parte, estas enfermedades a la actividad sexual y a algunas disfunciones sexuales. Muy interesante el tema de hoy. Estará súper interesante el tema de hoy. Vamos a arrancar. Bien, como hemos hablado anteriormente, la prevención es un pilar en la salud, ¿verdad? Y hoy vamos a dirigirnos en lo que es la prevención cardiovascular. Pero ¿de dónde tomamos esos datos para prevención cardiovascular? O sea, no es un librito que tiene el doctor Carreño, ni un librito que tiene el doctor Pérez, el doctor X. Esa prevención cardiovascular la tomamos de unas guías. En este caso, las que vamos a conversar hoy, son las guías de la Sociedad de Cardiología Europea del 2021. ¿Y qué son guías? Bueno, las guías son un conjunto de expertos se reúne, ve toda la evidencia existente hasta el momento y da unas recomendaciones en base a esas evidencias. ¿Cómo sería un protocolo? Un protocolo, pero en base a evidencia científica. Okay, y cuando en medicina hablamos de evidencia científica, se divide en evidencia 1, 2, 3 y 4. Quiere decir 1, que la recomendación es fuerte y sólida, y 4, que la recomendación es débil, por así decirlo. Y también la dividimos en A, B y C, donde A es que hay muchos estudios con una gran población, a doble ciego, aleatorio. O sea, los mejores estudios en medicina están en la evidencia A. Y ya la evidencia C es una evidencia controvertida. O sea, que cuando se establecen esas guías, se establecen en base a ese tipo de evidencias científicas. ¿Puede, doctor, o sea, un ser humano sufrir de cardiopatía? Creo que así que ustedes le llaman también, ¿verdad? Claro. Ok, claro. ¿Por asunto congénito hereditario? Claro que sí, claro que sí. De hecho, como vamos a mencionar más adelante, uno de los factores de riesgo cardiovascular que consideramos fuerte es la historia familiar. Por ejemplo, si mi papá murió de un infarto, ya yo tengo un riesgo cardiovascular por esa historia familiar. Sí, pero si fue a los 40 o a los 50, porque si fue a los 90 y pico. Bueno, a los 90 y algo, pero se considera... Ya en esa época, cuando anteriormente en los campos, siempre cuando una persona de 80, 90 años moría, uno decía murió de muerte natural. Sí, sí. Pero para los médicos nunca es natural. No, para los médicos nunca es natural. Bueno, mira, entonces, ¿cómo yo hago esa evaluación cardiovascular para iniciar esa prevención? Yo puedo hacerlo de dos maneras. Una evaluación oportunista. ¿Qué es una evaluación oportunista? Bueno, tú fuiste a mi consulta y yo aprovecho que tú fuiste, aprovecho esa oportunidad y te hago esa evaluación de prevención cardiovascular. O pueden haber políticas establecidas para evaluación sistemática de la población. Okay. Ejemplo, yo agarro una población de 10,000 personas, le digo, mira, vamos a hacerle este estudio, análisis, un estudio del corazón, un estudio de la circulación, y vamos a tomarle la presión arterial y vamos a intervenir esos factores de riesgo. Entonces, la que más éxito tiene es la sistemática. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas van a ir a la consulta? Un porcentaje mínimo. Y de ese porcentaje mínimo es que yo voy a intervenir. Sin embargo, si yo lo hago sistemático en la población y por políticas ya establecidas, es muy probable que yo tenga unos mejores resultados en cuanto a disminuir la mortalidad
por enfermedad cardiovascular. Esa parte que tú tienes, que usted está planteando sobre que si se hace con la población, debe venir entonces del órgano rector, ¿verdad? Del Ministerio de Salud Pública. Correcto. ¿Se están haciendo esos tipos se están haciendo, vamos a decir... Pero no que causa el impacto entonces que usted no está causan el planteando. impacto Sí, porque no están destinados a toda la población. O sea, no se hace un cribado donde yo digo, mira, yo voy a intervenir a Santo Domingo, a todos los pacientes mayores de 65 años con algún factor de riesgo, y yo voy a cubrir una serie de análisis, una serie de estudios, y con lo que salga ahí, yo voy a hacer una intervención para disminuir la enfermedad cardiovascular. O sea, en ese sentido así no se está haciendo. Pero es una de las intervenciones que se recomienda, claro, siempre tomando en cuenta los factores de riesgo, tomando en cuenta costo-beneficio. No debe de hacerse en la población en general, sino que la población que más se recomienda es en pacientes mayores de 60 años. Ok. Doctor, una pregunta que me surge así, ¿verdad? Locubrando aquí e imaginando. ¿Cuál es uno de los factores de alto riesgo para producir un infarto? Porque esa es la parte... Precisamente a ese tópico íbamos ahora. Okay. Ya después que tú tienes las guías, ya después que tú sabes que eso vino de una evidencia, y ya después que tú sabes que puedes hacer una evaluación sistemática y una evaluación oportunista, pues ¿qué queda? Determinar cuáles son los factores de riesgo, como tú dices, cuáles son los factores que me pueden provocar un infarto, cuáles son los factores que me pueden provocar una enfermedad cerebrovascular. Bueno, los factores modificables... ¿Están interconectados? Claro. Okay. De hecho, cuando yo hablo de enfermedades cardiovasculares, me refiero... Está incluida también claro. Okay, y tienen una suma importancia porque representan una de las principales causas de muerte a nivel mundial y en nuestro país. Entonces, cuando ya yo tengo todo eso, yo tengo que saber cuáles son los factores de riesgo, como te llegó la pregunta a ti. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Mira, un colesterol elevado, fumar, la obesidad, diabetes, presión alta, son los factores de riesgo modificables que más frecuentemente encontramos. Entonces, ya después que tú sabes cuáles son los factores de riesgo, tú te preguntarías, bueno, ¿y qué yo voy a hacer con esos factores de riesgo ahora? ¿A quitarlo todo, uno a uno? ¿Qué yo hago? Bueno, según la Sociedad de Cardiología Europea, uno establece un porcentaje de riesgo, o sea, ¿qué porcentaje tiene Smelling en 10 años de hacer un infarto? ¿Y cómo eso se hace? Mira, son una serie de cálculos, vamos a decir, un poco complicados, pero ya estamos en la era moderna. Sí. Hay una aplicación que la pueden descargar, que se llama así mismo Riesgo Cardiovascular ECB, donde tú entras, cuánto tiene el paciente de colesterol, cómo está la presión arterial, si fuma o no, cuánto tiene de glicemia, por ejemplo. Si ingiere alcohol también puede ir incluido. En esa fórmula no va. Okay, ya. Va el cigarrillo. El cigarrillo, sí. Va el peso, la edad. La edad es muy importante porque de eso depende incluso la aplicación que tú vas a usar. Ella te la divide en dos tipos de aplicaciones, una para mayores de 65 años y una para menores de 65 años, porque tú esperas tener un riesgo bajito en todos los pacientes menores de 40 años y espera tener un riesgo alto en todos los pacientes mayores de 65 años, por lo menos. Pero ¿por qué, eso es lo que dice el espera. doctor? O sea, en el argot popular, lo que no somos médicos, que cuando le da un infarto a una persona joven, tiene o un preinfarto, como dice, no sé cuál es la... Un infarto. Ok, un infarto. Tiene mayores probabilidad de muerte que una persona que ya esté... Porque la persona adulta, mayor o envejeciente, ya ha ido creando vasos colaterales en el corazón. Es decir, esa arteria... si se obstruye una, pueden funcionar las otras, demás. pero el joven no tiene esas. Aún no la ha creado. Aún no las ha creado. Okay. Entonces, por eso, si a ti se te obstruye una y ya tú eres mayor, tienes más chance
porque tiene más. Ahí lo que le ocurre, como ustedes plantean entonces, el preinfarto, que no llega ya a la... Bueno, eso es un término que está en... ¿Cuál es la diferencia entre los dos entonces? En realidad el término preinfarto no existe. No existe. No existe. Okay, no. Médicamente hablando no existe. Uno a veces lo menciona. Pero que siempre entonces cuando... uno lo menciona para explicarle al paciente. O sea, de que no murió y que por lo menos se puede recuperar. Pero ese término como tal, preinfarto, ya no existe ya en la medicina. No ¿O existe, se usaba anteriormente? Se usaba. Oh, se usaba anteriormente. Hace ya. mucho, pero ese no existe. Sí, lo que pasa es que quizás al usarse anteriormente Se dividen los quedado... síndromes coronarios agudos, por ejemplo, infarto agudo al miocardio, con elevación del ST, sin elevación del ST, y se divide también, por ejemplo, angina estable, angina inestable. Pero el término preinfarto, eso no existe. A veces los médicos lo siguen utilizando, pero es más bien como para que el paciente entienda. Para explicarle a uno. Porque el paciente como que entiende sí, más sí. rápido. Si lo dice, fue un preinfarto en realidad. Sí, sí. No te va a joder por ahora. Exactamente. Ellos es como que entienden mejor. Sí, sí. Pero entonces, volviendo a los factores de riesgo, ya después que tenemos esos factores de riesgo y que lo introducimos en la aplicación, ella nos va a dar un porcentaje. Entonces, ese porcentaje, si es menor de 2.5, decimos que tú tienes un riesgo bajo de que te dé. Y yo prácticamente no tengo que hacer una intervención en ti. Más bien que recomendarte las medidas generales de prevención, dieta, ejercicio, ese tipo de cosas. Ahora, si tú, dependiendo de tu edad, das entre 2.5 y más de 5, eso se considera entre medio a alto. Okay. Y ahí hay que hacer intervenciones, incluso farmacológicas. O de uso de medicamentos. Sí, y si tú me das un riesgo mayor de 10, eso se considera un riesgo muy alto, entonces yo necesito hacer una intervención estricta contigo y un seguimiento estricto contigo. Entonces, de acuerdo a ese cálculo que yo hago con tus factores de riesgo, es que yo voy a tomar las decisiones, es que yo voy a ir a las guías y voy a tomar la decisión de qué yo tengo que mejorar en ti. Entonces... Una pregunta, Carreño. En las estadísticas, actualmente, claro, las redes sociales ya todo lo que ocurre, todos los eventos que ocurren se viralizan en las redes sociales. Pero las personas comunes que no tenemos la parte del conocimiento científico de la medicina, están considerando que ahora hay mucho más factor de riesgo o casos fulminantes donde pierden la vida jóvenes con infarto con relación a épocas anteriores. ¿Es eso cierto o es la percepción por el asunto del uso de las redes sociales? Yo entiendo que es un poco de ambas, porque la expectativa de vida en la República Dominicana hoy es más alta que la expectativa de vida en República Dominicana de los años 80. De los años sí, 80. Sí, por eso entonces, la pregunta. En promedio, eso es percepción. Ahora... Y quizá el uso de la información que exacto, llega... no es menos cierto que hoy la vida es más sedentaria. Tú pides la comida que te llegue a tu casa. Tú comes procesados. Tú comes menos saludable, menos natural. Haces menos ejercicio. Y esos son los factores de riesgo. Sí, doctor, pero ¿a qué le llamaríamos natural? Porque muchas veces también tú vas, por ejemplo, por así decirlo, y compra lechuga y todos esos vegetales, por mencionarlo, pero en ocasiones entonces lo que se usa para producirlo, para hacerlo que en la tierra se produzca supuestamente que se vean bien, no saludables, son un grupo de químicos, insecticidas y eso. Sí. ¿No causa eso también riesgo en la salud? Yo te voy a contestar con esto. No es lo mismo tú beberte una cerveza que beberte 1000. ¿Qué beber? 1000. 1000. Cervezas. Claro. Entonces, no es lo mismo. Es verdad, eso tiene contaminación, pero no es lo mismo tú utilizar esas nada más, por así decirlo. Porque vienen ya un poco degradadas, al igual ya la enlatada. A tú usar esa ultra procesada. Sí, químicamente ya procesada. Que comparado con lo que tú me estás diciendo, es como 10,000 veces más químicos. O sea, sí tienen químicos, pero lo que estamos viendo es la concentración de esos químicos. Okay. O sea, no es lo mismo sí, uno lo estamos planteando para que exactamente. Entonces a eso que yo me refiero. La comunidad que no ve entienda que realmente... Un desayuno era
muchos plátanos nuevos con huevo. Sí, con huevo. Ahora es un pan blanco con queso, con mantequilla. Pero también la gente critica, o sea, esa persona, por ejemplo, de la época de mi papá y eso, que los huevos era que lo tomaban de ahí, de la gallina que ellos mismos le echaban maíz. Ahora viene con un procesamiento. Ahora son procesados. Eso es lo que Sí, te sí. digo. O sea, hay muchas cosas. Ahora, ¿y a qué se levantaba esa persona? A trabajar. A trabajar. En las fincas. Un trabajo físico. Sí, Entonces, un trabajo físico. el fuerte. ejercicio físico es vital. Ahora no, ahora se levantan a sentarse en una silla, en un trabajo, la gran mayoría. Sí, sí. eso La sí. gran mayoría. Entonces, tú combinas menos ejercicio físico con más comidas procesadas y eso es lo que está dando. Y más abundante, porque Y más abundante. Sí, porque en ocasiones esas personas que estamos No, hablando. tú desayunabas, comías y cenabas. Ahora tú desayunas, merienda, una galletica, después un dulcito, después. Sí, sí, muchísimo. O sea, en realidad Hay mucha variedad. hay muchas variedades. Si quieres, vamos a la pausa para Sí, que ya correcto. cuando volvamos, vamos a hablar sobre las intervenciones específicas que hace el médico y cuál debería ser la Para participación prevenir del paciente. De acuerdo, vamos a la primera pausa.